En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Hoy en este espacio de reflexión profunda y social abrimos un nuevo episodio de Aprendiendo de Valientes, un programa que busca dar voz a los temas que muchas veces se silencian, pero que forman parte de nuestra realidad cotidiana. Hoy abordamos un tema que golpea profundamente a la sociedad, las drogas, una problemática que no distingue edad, condición social ni territorio y que puede destruir vidas, familias y proyectos enteros. Para este análisis nos acompaña la doctora Julieta Soñay, a quien la tenemos por primera vez en vivo porque solo ha venido al programa de mi hermano, a quien le damos una cordial bienvenida. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, sí. Porque es sábado, podemos sábado, estar aquí presentes. Vamos a entrar al bloque 1, que es la comprensión del problema. Desde el punto de vista médico, ¿qué son las drogas? Bueno, las drogas es toda sustancia que afecta la conducta y el pensamiento del ser humano, toda sustancia externa, pero no solo las drogas, también existen conductas adictivas. Hoy en día se clasifican en drogas de ingesta o química y drogas y conductas adictivas, como la ludopatía, por ejemplo, una condición muy difícil de tratar y la OMS ha reconocido hoy también la adicción a la tecnología y a los juegos como una parte de esta problemática. ¿Cómo actúan en el sistema nervioso central? Va a depender del tipo de sustancia, la edad de inicio del consumo, va a depender de la personalidad del usuario. Diferentes tipos de drogas, por ejemplo, las drogas legales, hablemos de las drogas legales. Nosotros tenemos en el cerebro, nacimos con receptores nicotínicos, nacimos con drogas naturales, nacimos con opioides, que son parecidos a la heroína, nacimos con endocannabinoides, que son que parecidos a cómo actúa la marihuana, la dopamina, que es la que se activa con drogas estimulantes, como la cocaína, metanfetamina. Nosotros tenemos eso naturalmente. Las personas que ingieren más drogas, lo que hacen en el sistema nervioso central es producir una cascada terriblemente inmensa de placer, activan el sistema dopaminérgico, que es la cascada de placer, donde tenemos placer, pero mucho más fuerte que comer un chocolate, que amar a una persona, que tener una relación amorosa. Es muy, muy, muy fuerte. Eso hace que el individuo se enganche a esa sensación y la quiera repetir. El cerebro es muy adicto y el cerebro le gusta repetir lo que le dio placer. Doctora, ¿por qué generan dependencia en el cerebro humano? Hay que tener claro que no todo el mundo que consuma drogas va a tener dependencia y que no todo el mundo va a generar una adicción. Esto va a depender de tu genética, de tu metabolismo, de tu edad, de muchas cosas, de los factores sociales, ambientales, no todo el mundo. Pero las personas que tienen esta predisposición a tener dependencia, es difícil saberlo, pero si en tu familia hay genética, hay alguien adicto, alguien con alcoholismo, hay antecedentes de familia, es probable que un hijo adolescente tenga esa predisposición o sea vulnerable al consumo. Muchas personas a veces pueden probar y experimentar drogas, pero ahí se quedan, ¿no? Muchas personas pueden beber alcohol socialmente y no todos se hacen alcohólicos, ¿no? Pero el que tiene esa predisposición se va a enganchar y se va a convertir en un dependiente físico, psicológico, y le va a gustar repetir esa sensación. La enfermedad de la adicción es progresiva y se va a formar en fases, ¿no? Primero la recreativa, luego la dependencia y luego la etapa crónica. ¿Cuál es la diferencia entre consumo experimental, habitual y adicción? Precisamente. El experimental es el que todo el mundo, es la luna de miel. El que cuando tú lo controlas, tú lo manejas, o sea, pruebas una copa de alcohol y dices, no, mañana tengo que trabajar, hasta ahí nomás, ¿no? Ese es el experimental. Y la mayoría podríamos hacerlo de manera social, pero las personas con la enfermedad, es como tener diabetes. O sea, si tú tienes ese antecedente en tu familia, ¿no? Y consumes azúcar o te desbaratas con la glucosa, es posiblemente que vayas a generarse una hiperglicemia. Entonces, asimismo, estas personas con esa predisposición pasan de esa etapa experimental a la fase de la dependencia. ¿Cuándo sabemos que pasaste a la fase de la dependencia? Cuando ya no lo controlas.
cuando ya intentas dejarlo, pero tu cerebro te lo pide el fin de semana. Cuando haces varios intentos por ya no hacerlo, pero vuelves a caer en la conducta adictiva. Entonces, lamentablemente, las personas creen que el adicto es el que consume todos los días, el que está debajo de un puente, el que ya está pidiendo plata. No, esa es la fase terminal, esa es la metástasis. Y hoy en día ha cambiado culturalmente la forma de consumo. Hoy en día ya podemos ser tú, puedo ser yo. O sea, ya no, antes imaginábamos que el adicto era que está en el puente y está así en las calles y todo. No, hoy en día existen hasta incluso profesionales que están enganchados a drogas sintéticas, a drogas médicas. Doctora, ¿todas las sustancias tienen el mismo nivel de riesgo o daño? Nuevamente va a depender del metabolismo, de la edad de inicio, de muchos factores, pero hay drogas en la lista de sustancias que generan mucho más dependencia mucho más rápido, como las opioides, entre esos el fentanilo, las drogas médicas, ¿no? Las drogas sintéticas, es el tipo de dependencia que provocan, física, por ejemplo, los estimulantes como la metanfetamina producen dependencia muy rápido, los opioides como la H, a la sexta dosis tú ya tienes esa necesidad física de hacerlo, ¿no? Entonces, otras drogas, por ejemplo, la marihuana se queda mucho tiempo en el cuerpo, en la corteza prefrontal, en la grasa 90 días, entonces las personas como que tienen sus reservas de droga y como que no tiene esa conducta compulsiva. Todo va a depender de la droga, ¿no? Y el cambio que produce. Por ejemplo, la marihuana no te hace tener conducta compulsiva, ni te hace robar, ni te vas a morir, nada, pero es la droga que más se queda en el cerebro, que más tiempo permanece en la corteza prefrontal. Vamos a entrar al bloque 2, que es efectos en el cerebro y la conducta. ¿Qué ocurre en el cerebro durante el primer consumo? Como te dije, actúa a nivel del sistema límbico, donde está el placer, y así, muy parecida esta comparación. Con algunas drogas, como la marihuana, es muy parecido a de tener 3.000 orgasmos, con la cocaína 5.000 y con la heroína 10.000. Es mucho más potente el placer. El placer que produce es inmenso, y eso hace que, por eso la pregunta, pero tiene una esposa, pero tiene fama, pero tiene trabajo, ¿por qué? Porque las drogas producen un placer indescriptible. Es un amor con la droga, no es una luna de miel con la droga que tiene el cerebro. El consumir una droga es voluntario, pero ya el repetirlo ya hasta se hace una conducta automática, ¿no? Por el placer que provoca, que hace que los placeres naturales de la vida, que es tener familia, ir a trabajar, que los hijos ya no tengan el mismo nivel de placer que produce la droga en el cerebro. ¿Cómo se modifica el sistema de recompensa con el uso repetido? Dejas de tener placer en las cosas normales, en las cosas naturales, hasta en la comida, en tu familia, en las cosas que antes te gustaba, y entonces el cerebro está en automático, y si tú con el estímulo que tiene, por ejemplo, si tú consumías todos los viernes a las 6 de la tarde, el cerebro hace un mapa, y cada vez que vea este teléfono, por ejemplo, a las 6 de la tarde, el cerebro te va a decir droga. Va a depender de tu mapa cerebral. Por ejemplo, muchos de ellos lo hacen, algo que poco se habla, que las drogas hipersexualizan. Muchas sustancias se usan para actos sexuales, para hipersexualizarse. Casi nunca lo hablan, pero es así. La mayoría de ellas, donde hacen fiestas y todo esto con consumo de drogas. Entonces, para estas personas, luego tener una relación se le hace muy difícil porque no sienten placer si no tienen la sustancia. Entonces, va a depender de cada individuo lo que provoca en su cerebro y cómo él mapea su cerebro, cómo se resetea ese cerebro, en donde, por ejemplo, cada vez que tiene dinero o cobra, se droga, entonces el cerebro lo va a aprender que cada vez que es quincena y fin de mes quiere droga. ¿Por qué la persona pierde el control del consumo? Ahí cuando vamos a reconocer que esta persona ya tiene una enfermedad, tiene una adicción, ¿no? En donde siempre les digo a los pacientes, no es leche de la vaquita lo que se introdujeron al cerebro, no son vitaminas, no es nada positivo, te metiste tolueno, ácido muriático, acetona, diésel, cafeína, psicotrópicos, de todo lo que viene adulterada la droga. Entonces modifica esto, la parte del razonamiento, modifica la amígdala cerebral, que es la glándula cerebral que nos dice, oye, cuidado que si te drogas te va a pasar esto. Modifica, y estas personas hacen que no tengan miedo, no sienten miedo, no midan consecuencias. O sea, no tienen como remordimiento. Consecuencias. Peor si empezaron desde temprana edad.
se queda en esa edad en la que iniciaron el consumo. Su cerebro, sus reacciones, sus conductas son infantiloides, pueriles. No, el razonamiento con ellos no va. Por eso es que tú dices, pero no entiendo por qué este chico no sale. Estamos hablando con un cerebro que ya tiene un retraso, ¿no? Que ya no es capaz de tomar decisiones, de ver lo que le beneficia. O sea, realmente consumir drogas yo diría que es como pagar por provocarte un retraso psicomotriz. ¿Las drogas afectan la toma de decisiones y el juicio? Todo, el juicio. Y lo primero que afectan es la voluntad. Porque a nivel de la corteza prefrontal es donde está el juicio, la voluntad, la toma de decisiones, el razonamiento. Es lo primero que afecta y sin embargo hoy en día sigue la gente diciendo pon de tu fuerza de voluntad, sigue, pon de tu parte. Si esta persona que está bajo efectos de las drogas o lesionado su cerebro con drogas no va a tener voluntad. Entonces ahí es cuando necesitamos que las leyes ayuden, porque Rafaela, yo tengo muchas situaciones en las cuales los padres no saben qué hacer y las leyes no ayudan a la familia para que sea la familia la que decida tomar un tratamiento involuntario. Es verdad que pues se pueden cometer atrocidades con estos métodos, pero aquí es cuando necesitamos al juez, a un tribunal de drogas que pueda tomar esa decisión y le ordene a una persona que le está haciendo daño a su familia, que no tiene voluntad de buscar un tratamiento, que le ordenen un tratamiento médico. ¿Qué relación existe entre el consumo de drogas, ansiedad y depresión? Muchísimo. Tenemos hoy en día lo que se llama la patología dual, es decir, la comorbilidad o la coexistencia de las dos situaciones. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es difícil determinar, pero muchas personas con ansiedad y depresión, por ejemplo, llegan al consumo del alcohol para calmarse la ansiedad. El consumo de marihuana es muy común en la ansiedad, en personas ansiosas, porque les baja esa hiperactividad, ese pensamiento repetitivo, les disminuye, sin ver las consecuencias. Entonces, al principio la cocaína, por ejemplo, muchas personas me dicen, muchos pacientes, por evadir el problema, por evadir la realidad, por evadir una situación traumática. Muchas personas han utilizado las drogas como una forma de automedicación sin acudir a un profesional y lo que han hecho sí se calman en ese momento, pero el perjuicio que se producen después, las consecuencias son peores que lo que ellos que estaban buscando como una forma de medicar emociones, porque eso es lo que está haciendo la gente quiere medicar sus emociones y no sentirlas. Vamos al bloque 3, que son factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo en adolescentes? Bien, la edad, el hecho de tener una familia disfuncional, el hecho de tener no tener sentido de pertenencia, si tú no sientes que perteneces en tu hogar, eres muy vulnerable a querer pertenecer a tus pares, a tu grupo de pares, a tus amigos, a los que están en la esquina, a los que están consumiendo, a los que pertenecen a pandilla. Entonces, si un chico no se siente a gusto en su casa, no tiene metas fijas, no tiene una estructura de hogar, no se siente amado en su casa, es el que corre mayor riesgo, mayor vulnerabilidad a ser captado, a tener curiosidad. Siempre la mayoría de ellos consumen, pero el primer factor es la curiosidad. ¿Pero por qué tienen curiosidad los chicos a pesar de todo lo que se habla de las drogas? ¿Por qué existe la curiosidad? Entonces creo que tenemos que hacer abordajes diferentes para bajar esa curiosidad. Siempre es por curiosidad, otros por sentido de pertenencia, otros por presión incluso, y esto es lo que pasó y otros porque les gustó. La cuestión es la experiencia que tiene el joven con esa sustancia, ¿no? Por ejemplo, el placer que le produjo. Por ejemplo, yo tuve una mala experiencia tomando alcohol, entonces para mí la experiencia con alcohol quiere decir que no es mi genética el alcohol. Entonces, pero si alguien tiene una experiencia positiva, es posiblemente que repita esa acción y en la repetición de esa acción se genere Y doctora, ¿qué papel juega la familia en el inicio del consumo? Lo más importante, el mayor factor de protección es la familia. Pero la familia tiene que tener claro que no tenemos que tener en cuenta que el cerebro de nuestros hijos se desarrolla hasta los 20 y por lo menos hasta los 18, no permitir que ingrese ninguna sustancia al cerebro que está en pleno desarrollo. El neurodesarrollo debe culminar sin la intervención de ninguna sustancia. A veces las familias tienen pastillas en las casas, tienen alcohol en la casa, y los jóvenes que yo atiendo, la primera droga de entrada ha sido el alcohol que tienes en la casa o la colilla de cigarrillo que tienes en la casa, porque tienen curiosidad. Entonces, hablar las cosas claras de qué va a pasar si consumes drogas, cuáles van a ser las consecuencias. Debemos sentarnos a conversar con nuestros hijos. Hoy en día hay muchas películas que nos pueden, si no eres capaz de tener este diálogo, de usar películas que te pueden dar el ejemplo de las consecuencias, ¿no? A veces yo tomo en cuenta los ejemplos vivos, ¿no? Cuando voy con mis hijos en el carro, aprovecho para decirles, miren, ese joven que está ahí en la calle, un día lo hizo por curiosidad. Ese joven un día lo hizo y podía ser consumidor recreativo, social, pero luego se salió de las manos. ¿Y qué influencia tiene la presión social?
Muchísima. Cuando todos somos presionados. Yo hasta los 18 que entré a la universidad fui presionada para ir a tomar. Vamos, 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 todos. Cuando no tienes metas claras, todos podemos ser presionados. Pero menos mal, algunos que sabemos lo que queremos. Por eso es importante, ¿no? Incentivar al joven en sus sueños. Bueno, muchos padres parecen bomberos, les apagan el fuego a los hijos. Los hijos quieren ser no, que es policías, no, que eso no sirve. Quiero hacer esto, no, que no sirve. No, aliéntalo a lo que quiere seguir, a lo que quiere hacer. Y si se retira, sigue hasta que el chico encuentre su norte. ¿Las redes sociales y el entorno digital influyen hoy en el consumo? No voy a satanizar las redes sociales, sin embargo, es una problemática que de verdad que va a arruinar nuestro futuro como país, como mundo, en el mundo entero, porque estos jóvenes están perdiendo muchas habilidades, muchas destrezas, enganchados en las redes sociales, y es una de las conductas adictivas para mí más difícil de tratar, más difícil, se me ha hecho muy difícil. A mí me llevan los jóvenes que están encerrados en el closet, que no comen, que no duermen, que están con los videojuegos, que se han metido a la terrible eso de los videojuegos. Web, sí, que se han metido a la internet profundo, en donde están cambiando el pack, que son las fotos de sus partes íntimas, por juegos, por pavos, por juegos, por premios de los juegos, sí, jóvenes pequeños que han sido acosados por redes de pedofilias en los juegos. O sea, está terrible. Si no hacemos algo en casa, los padres, creo que el futuro que nos espera con estos adictos digitales, con esta nueva generación digital, no va a ser positivo. ¿Es posible detectar a tiempo a una persona en riesgo? Sí, los padres tenemos que estar, la mayoría de los padres me llevan a los pacientes cuando ya están crónicos. Es rara vez que alguien me lleva a un paciente al inicio, ¿no? Por ejemplo, en el alcoholismo ya me llegan ancianitos, y ya con una demencia de Korsakoff incluso. Pregunto, consumía así los fines de semana, todos los fines de semana. Entonces, la mayoría de familias piensa, quítese de la mente que adicto es el que está haciéndolo todos los días y en el puente. Esa es la parte terminal. Usted tiene que hacerlo al principio, cuando ya ve que su hijo está teniendo cambios de conducta, que se está aislando, que está teniendo otro tipo de amistades, que está cambiando su estado de ánimo, que no duerme. Es ahí cuando tiene que intervenir con una valoración profesional, y mi querida Rafaela, porque el problema es que aquí existe mucha gente empírica que vende sueños, vende humos con tratamientos que no sirven, que no funcionan, y que más bien están manipulando a la familia. Por ejemplo, estos centros de rehabilitación en donde más bien sacan ventajas de la familia, ventajas de las madres, de las esposas. O sea, a veces uno confía en estos lugares, y me ha pasado, Rafaela, que he confiado en estos centros de enviar a los pacientes, y luego los pacientes me cuentan las atrocidades que se viven ahí, porque están dirigidos por personas que solo dejaron de drogarse, pero continúan con sus mismos trastornos. ¿Cuáles son las consecuencias físicas más graves del consumo? Depende de la droga. Con las drogas, los opioides, por ejemplo, el daño es inmediato, el daño físico. La persona cuando ya está dependiente, que es más o menos a la sexta dosis, si deja de drogarse, a las 2 horas que deja de drogarse, empieza a tener piloerección, oleadas de frío, de calor, temblor, ansiedad, insomnio, no puede dormir, diarreas, vómitos. El síndrome de abstinencia es terrible, ¿no? Y muchas veces la familia desconoce que es un síndrome de abstinencia. Entonces el joven, como no es ayudado médicamente, lo que hace es volver a consumir para calmarse la abstinencia. Con drogas como la cocaína, se produce una depresión posterior al consumo, y que las personas están muy abajo, muy bajoneadas, a veces hasta ideas de suicidio. O sea, van acompañados con trastornos mentales, con ansiedad, con depresión, van muy acompañadas del consumo de drogas hoy en día, con diferentes trastornos y afectación de la salud mental de los pacientes. Pero drogas como opioides y drogas sintéticas están causando mucho daño. Estaba leyendo ayer sobre las Propofes de Argentina, ¿no? Como te dije, esto también se da en todos lados. En nuestro país también se ha dado este tipo de adicciones entre profesionales, y no hay un protocolo aún que haga prevención, que se pueda determinar el riesgo en el que está el médico, el profesional que tiene al alcance este tipo de sustancias, opioides, que tiene al alcance y que puede. ¿Y esto, doctora, suceder? ¿Qué impacto tiene en la salud mental? ¿Qué cosa? El consumo de drogas. Todas, todo el impacto, cada droga. Y aquí lo voy a unir con esa pregunta: ¿cómo afecta las relaciones familiares y sociales? La familia se afecta mucho, la familia se vuelve enferma, coadicta, es un contagio familiar. La familia quiere salvar, perseguir, controlar, no sabe qué hacer, a veces hace todo mal y me lleva la responsabilidad a mí. Por ejemplo, la familia a veces le ha dicho: prefiero que se drogue en casa que vaya a la calle. O sea, cuando una familiar hace eso,
mejor no me busque porque no se va a poder trabajar con su hijo, no se va a poder hacer eso. ¿Qué tan frecuente es la recaída en procesos de recuperación? Es parte de la enfermedad, es como el diabético, que a veces tiene el azúcar en 99, a veces la tiene en 200, es parte del hipertenso, es más recae un hipertenso que un diabético. Sí, eso no me lo sabía, doctora. La diferencia es que más recae el hipertenso, el diabético que el adicto, más recae en ellos. ¿Ya? La diferencia es que ellos no están dañando a la familia, se están dañando a sí mismos, pero tienen más tendencia, es una enfermedad crónica, es progresiva, es mortal, con tendencia a las recaídas, eso hay que tenerlo claro. ¿Y cuáles son las señales de alerta que no deben ignorarse? ¿En qué? ¿En una recaída? En general, en el consumo de drogas. Bueno, los cambios físicos siempre es lo que nos llama la atención, pero antes de los cambios físicos hay cambios del humor, hay trastornos del humor, hay aislamiento, hay anedonia, ¿no? Pérdida del placer, pérdida de la motivación, ¿no? Agresividad. No se debe ignorar la agresividad, la paranoia. Cuidado con las personas que tienen consumo dentro de casa y tienen paranoia. Deje ese teléfono ahí, que lo tiene en la mano. Lo pueden agredir. Parece que la va a llamar el novio, que lo tiene ahí a la mano. Mi hijo me está esperando. Las personas que viven con un adicto, yo he tenido que decirles a varias mujeres, usted está en riesgo de un feminicidio. Porque esta persona, si tienen paranoia, celopatía, y es más, se debería hacer un estudio. ¿Qué pasa después de un femicidio? ¿Se investigó qué tipo de droga estaba consumiendo esta persona? Ellos mantienen la celotipia porque se vuelven paranoides. Aunque dejen de consumir, se mantiene la paranoia contra la mujer, contra la madre. Siempre le he pedido a las madres, deje, por favor, ya no se meta, ya la va a agredir, señora, la va a agredir su hijo. Ya no se controle. Meten igual, sí, en la madre, la esposa, la hija, se involucran de alguna manera y se terminan afectando y guardan el riesgo de ser agredidas por estas personas que están bajo los efectos del consumo. Vamos al bloque 5, que es prevención y recuperación. ¿Qué estrategias de prevención funcionan realmente hoy? Bueno, se gastó mucho dinero en campañas como Dile no a las drogas, no funcionó, las drogas no tienen oído, no escuchan, no tienen sensibilidad, no funcionan, todos los métodos utilizados hasta ahora no han funcionado. Yo tengo que decir que una campaña que sí funcionó fue cuando usted estuvo en el municipio con la doctora Cintia Viteri. Hicieron un gran trabajo y felicitaciones. Espero que trabajos así vuelvan a pasar en las próximas elecciones, que son ya mismo. Ojalá volviéramos. Vengo de Durán, fíjate, y a dar un mensaje a la familia. Me da gusto los niños como todos asentaban en la cabeza, pues estaban dando un mensaje hacia la familia. Qué pena que Durán esté tan estigmatizado ya y que viva este caos, ¿no? Y les decía a la familia, es el momento de hacer nuestro trabajo en casa. Ojalá que a veces necesitamos a los políticos, Rafaela, para que nos ayuden a hacer yo amo lo que hago, me gusta lo que hago. Yo le cuento que me cerré Twitter por la secta psicopática, la psicosecta. La psicosecta, me tuve que cerrar porque ya era un acoso que me comenzó a empeorar la enfermedad. El lupus se me abrió totalmente. Yo como ni leo lo pero que gracias dice. a Dios, doctora, ya no lo tengo hace 2 meses, y si me lo vuelvo a abrir, me lo abro con un nombre que nadie va a saber quién soy. ¿Qué debe hacer una familia al detectar consumo? Antes de detectarlo, Rafaela, porque te fuiste rápido a la pregunta, primero establezcamos un método de crianza de prevención, un método de crianza positivo en la familia. Nosotros creamos ese personaje. A ti te crió y te crearon tus padres. 25% de tu papá y tu mamá aportaron en lo como tú eres, en lo que tú eres, en los valores, en los principios que tienes. Te dieron las bases. Con esas bases firmes, a pesar de estar en el colegio, en un ambiente negativo, tú tienes esos factores de protección que fueron tu familia. Entonces, tomemos la responsabilidad familiar con nuestra crianza, que nosotros formamos la mitad de ese ciudadano. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que nosotros no esperemos nada de los gobiernos ni nada, sino que hagamos prevención en la casa, estructurando la personalidad de nuestros hijos. Y para eso acudamos al internet, a la psicoeducación, a una escuela, algo para aprender cómo influenciamos en la crianza, en la estructura de la personalidad, en la psiquis de nuestros hijos, para que van a ir al colegio y todos y están llevando drogas a los colegios. Hay nuevas drogas como Link, que son los jarabes de la tos, sí, con cola spray. Hay nuevas drogas que están llevando pastillas, benzodiazepinas, están llevando a los colegios. O sea, va a ser inevitable que nuestros hijos tengan eso. No me acuerdo cómo se llama. Jarabes de la tos. Lansietil. ¿Cómo es el clonazepam? Sí. ¿Es posible una recuperación total o no, doctora? Sí, Rafaela, va a depender también de lo que la persona
quiera. A veces dicen hay que tocar fondo para pedir la ayuda, pero yo no me sentaría a esperar que mi familiar toque fondo y esté debajo de un puente a que pida la ayuda. Yo creo que ahí accionaría primerito, rápido, ya. Me encanta esa familia que actúa rápido, apenas se entera. Hay familias que en cambio minimizan, es marihuana nomás, no, así, y ya lo llevan cuando ya pasó otra droga, cuando ya estás crónico. No, es actuar de inmediato, apenas sepamos que nuestro hijo tomó alcohol, ¿no? Tomó alcohol, y sobre todo si sabemos que en nuestra familia hay antecedentes. ¿Qué papel cumple el tratamiento médico y psicológico? Bien, es muy importante en la adicción evaluar primeramente, estabilizar. Un cerebro que no se estabiliza, que no se clarifica, no puede ser bien informado. Si tú no sacas la droga del cerebro, de nada te sirve que estés en una sesión psicoterapéutica hablándole a la hacha, a la coca, a la weed, no te sirve de nada. Hay que desintoxicar, y por eso mi llamado a las autoridades que me estén escuchando, qué importancia es tener áreas de desintoxicación en los hospitales, que cada papá, que por lo menos saquemos la sustancia para luego intervenir en la prevención, en la recuperación, en la prevención de recaídas de este joven, pero primero desintoxicar, estabilizar a la persona para poderla informar y darle herramientas para que no recaiga. ¿Qué mensaje le daría a una persona que hoy está atrapada en las drogas? Que es el momento de quizás, si estás escuchando este mensaje, de poner en la balanza de lo que has obtenido. Sabemos que ya no estás quizás en la etapa del placer, que ya pasaste a la etapa de la dependencia, y que esto te va a llevar, sabemos que todo te va a llevar a hospitales, cárceles, cementerios, que no tienes miedo, a eso no le tienes miedo realmente, pero al principio es verdad, las drogas te causan placer, pero la pérdida es mucho mayor, y tu cerebro no lo va a poder ver, tu cerebro no lo va a poder detectar a tiempo, y no vas a poder parar, vas a llegar a una etapa de compulsión en donde no puedas detener ese consumo, y va a ser tu familia la que tome la decisión, y lamentablemente tu familia va a ser manipulada por personas inescrupulosas, tu familia te va a tener que encerrar en centros clandestinos porque no hay otras opciones. Entonces no dejes que a nadie tome el control de tu vida, tómalo tú. Hoy hemos hablado de una realidad dura pero necesaria. Las drogas no solo afectan el cuerpo, también rompen vínculos, emociones y estructuras familiares completas. Sin embargo, también hemos visto que la recuperación sí es posible cuando existe apoyo, tratamiento y decisión de cambio. A la doctora Julieta Soñay, gracias por su claridad, su experiencia y su compromiso con esta problemática social. Soy Rafaela Mendoza Estrada y esto fue Aprendiendo de Valientes, un programa que busca dar voz a los temas que necesitan ser escuchados. Gracias a toda la audiencia de Radio I99 y a quienes nos acompañan a través de CNT Play y nuestro canal de YouTube. Gracias y muy buenas tardes. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima.